Hay vías que son más rápidas y vías que son más lentas. Entonces tengo que ver qué es lo que necesita mi paciente y de acuerdo a eso elegir la vía más adecuada. Y además tengo que considerar que independiente de por qué vía la pongo, el fármaco sí o sí tiene que alcanzar una concentración efectiva mínima en el sitio de acción, en el órgano blanco, para ejercer efecto. Entonces es muy importante la vía de administración, porque tengo que conseguir que ese fármaco se absorba y llegue a donde yo quiero que haga efecto. No solo que se distribuya y llegue a la sangre, sino que llegue a todos lados. Aquí tenemos muchas vías de administración y a mí me encanta esta foto porque aquí ustedes tienen un león, ¿cierto?, que está siendo sometido a algún procedimiento, no sé, y que lo tienen anestesiado por un bidón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la práctica, las vías, nosotros tenemos que respetar la vía de administración, pero rara vez tenemos un elemento hecho para administrar el medicamento a un animal, como es una pistola dosificadora en esa oreja. La mayoría de las veces usamos los elementos de humano, como esta cánula endovenosa no está hecha para hurones, es una de humano chiquitita, ¿ya? Y la tenemos que usar en un hurón y rogar al cielo que no alcance a llegar a donde está la articulación para que no vaya a generar problemas, no se tapa, ¿ya? En el caso del león es peor todavía porque no hay mascarilla para el león, ¿cierto? ¿Cómo le pongo la anestesia? Más encima aquí tiene que haber una persona que afirme, ¿cierto? Está afirmando porque es apropiado, ¿ya? Pero el profe no es porque es el caso puntual, ¿no? O el No general. existe. ¿Y por qué no? No existen, porque solo hay cosas para humanos. La mayoría de las cosas son para humanos. De nuevo, pega ustedes, ¿ya? Entonces se adapta lo mejor posible, si ustedes se fijan, aunque le pongan una goma, buena parte del anestésico se está yendo al aire, no lo está recibiendo el paciente. No tenemos un tubo endotraqueal para leones, ¿ya? Tenemos para humanos y a veces, ¿cierto?, lo podemos usar en ciertos animales, pero la mayoría de las veces cuando tenemos que poner anestesia inhalatoria en un animal hay que usar la imaginación. Y eso también hace más entretenida nuestra pega, ¿ya? Más linda todavía nuestra pega, porque tenemos desafíos por delante así de importantes, ¿cierto? Tenemos que inventar cómo me las ingenio para poder hacer lo que sea que le están haciendo ese león y no dañarlo. Y por otro lado no salir dañados nosotros. Así que es un desafío la administración de fármaco, a pesar de que se lea como vía de administración como si fuera una cosa súper simple, en la vida real no es, ¿ya? Las vías de administración se han dividido en dos formas: enterales y parenterales, o sea, relacionadas con el tubo digestivo o paralelas al tubo digestivo. Entre las enterales, las que más importantes, ¿cierto?, la oral, sublingual y rectal, y entre las parenterales, las más importantes, endovenosa, intramuscular y subcutánea. Las vías enterales, tenemos la vía oral, que se puede abreviar y en los vademecum los ponen así, DO o PO, que significa POS, que es por la boca. Las dos se usan, ¿ya? POS. Y cuando yo administro un fármaco por vía oral, en cualquier animal, da lo mismo, aquí tenemos un perrito y está cerrando la boca para que no ocupa lo que sea que le están dando, ¿cierto? Todo medicamento que yo administro por vía oral va a ser absorbido en el estómago, ya sabemos, si es ácido débil, lo vamos a poder empezar a absorber en el estómago, y en el intestino todos los ácidos débiles, porque es la zona de absorción por excelencia. Entonces se va a absorber en el estómago o intestino, de ahí que es absorbido, va por vía porta a hígado, y recién después del hígado va a circulación general. Y plop, resulta que el hígado es el principal órgano metabolizador del organismo. Por consiguiente, parte de ese fármaco que yo di por vía oral es metabolizado o biotransformado. Entonces yo di 30 miligramos y llegaron a circulación general 10. Se perdió el resto. ¿Se perdió dónde? Se perdió en su paso por el hígado, porque se metabolizó y se transformó en otra cosa, en metabolito. A esa pérdida, ¿cierto?, a ese paso que tiene el fármaco
por el hígado antes de llegar a circulación sistémica se le llama efecto de primer paso o pérdida de primer paso. Y todas las vías enterales tienen pérdida de primer paso en alguna medida, eso es lo habitual, ¿ya? La más importante es la vía oral, tiene la mayor pérdida. Pero la vía oral no solamente tiene la pérdida de primer paso, también sabemos que en el tubo digestivo tenemos enzimas, flora digestiva, y decíamos que tenían capacidad a veces de modificar y de biotransformar, de transformar en otra cosa, ¿sí? Sabiendo que tenemos esa pérdida, ¿qué se hace con el tema de lo que De necesitamos? lo que yo mencioné, la concentración mínima. Bueno, esto es lo que hace que generalmente en los vademecum, cuando uno lo lee, pues uno tiene que basarse en los que investigaron el fármaco. Después tú puedes modificar la dosis de acuerdo a tu experiencia personal. Pero inicialmente cuando empezamos a usarlo nos tenemos que basar en lo que el laboratorio nos dice. Y el laboratorio generalmente nos dice, si lo usan por vía oral, per os 10 miligramos por kilo, intravenoso 2 miligramos por kilo, intramuscular 7 miligramos por kilo. Tenemos que respetar, claro. ¿Ya? Ahora, no todos los fármacos tienen efecto de primer paso. Hay fármacos que se absorben al 100% por vía oral. ¿Ya? Esto se estudia en pacientes sanos, claro. Tenemos que saber lo que pasa en el sano. Esto todo es en pacientes sanos. ¿Ya? Entonces, por eso generalmente las dosis que nos entregan por vía oral son mayores que por cualquier otra vía, pero no siempre. Lo importante es que nosotros respetemos la dosis porque es la forma de alcanzar la concentración en el órgano blanco, ¿sí? Entonces, cuando es por vía oral, hay una que se puede tomar con agua y otra que es sublingual. Sí. Vamos a ver la vía sublingual al tiro. Ah, ok. Ya no. La oral es la que tú te tomas con agua. Sí. Y la vía sublingual es especial. Bueno, en el caso de la vía oral, decimos, tenemos efecto de primer paso y tenemos estas otras pérdidas que se les llama pérdidas presistémicas, porque son antes de llegar a la circulación sistémica. El efecto de primer paso se produce en las vías enterales, sobre todo en la vía oral, pero las pérdidas presistémicas se producen en todas las otras vías, salvo la endovenosa. Yo pongo por vía intramuscular, pierdo igual desde el músculo hasta que llega a circulación sistémica una parte por pérdida presistémica. Algo pasó en el camino, ¿ya? Entonces tenemos pérdidas presistémicas por todas las vías menos la endovenosa, y en el caso de la vía oral tenemos la pérdida por efecto primer paso. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿Sí? ya igual estaría relacionado el hecho de que hay algunos medicamentos que se tienen que dar con comida. Sí. Yo creo que no. Como estamos viendo la absorción, hay fármacos que se absorben mejor con comida, otros que se absorben mejor alejados de las comidas. Hay fármacos que te dicen administrarlo 2 horas antes de las comidas, por ejemplo. ¿Ya? Hay otros fármacos como los antimicóticos que se absorben mejor en presencia de lípidos, o sea, con comidas grasas. Hay fármacos como todos los antibacterios externos que hay ahora para perros y gatos que se administran por vía oral, todos se absorben mejor con alimento, no importa de qué, ¿ya? Pero junto con el alimento. Entonces, también, Y los eso antiparasitarios. lo investigan los laboratorios y nosotros tenemos que hacer caso, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Cuál es el problema en nosotros? Muchas veces los medicamentos, sobre todo en los cerdos y en las aves, se les ponen en el alimento. Entonces ellos tienen que compensar de cierta forma que esta pérdida, si el alimento interfiere con la absorción del fármaco, tienen que compensar esa pérdida también. ¿Ya? Por eso que es importante conocer en qué nivel se produce efecto de primer paso. Porque no es igual en todos, y hay algunos que ni siquiera tienen efecto de primer paso, aunque lo administren por vía oral. Y uno dice, pero ¿cómo? Si pasa por el hígado igual. Sí, siempre pasa por el hígado, pero el hígado no hizo nada. El tramadol, por ejemplo, en el gato, la absorción por vía oral, 100%. Y no es que no pase por el hígado, es que en el gato no le pasa nada al tramadol cuando pasa por el hígado. ¿Ya? Entonces, por eso que lo que nosotros tenemos que hacer cuando somos clínicos, le tenemos que hacer caso a lo que dice el laboratorio, porque ellos han hecho la investigación. Yo como clínico no tengo cómo averiguarlo, ¿ya? Una vez que yo conozco ese medicamento en las especies en las que yo trabajo, yo puedo adecuarlo a lo que yo quiero o lo que yo creo, pero inicialmente nos tenemos que basar en lo que ellos nos dicen. Porque lo mismo que estamos hablando aquí, lo mismo que hace la mayoría de los gatos. La mayoría se les da fármacos orales
Y la mayoría la mitad lo elimina, entonces... Y a veces es saliva, produce salivación, exacto. ¿cierto? Que uno no sabe si es porque el fármaco es malo, amargo, digamos, o porque el animal está tan estresado que empieza a salivar, porque también hay salivación por estrés. Y uno siempre le queda la duda, ¿le doy más? Algo le pasó. Claro, la gente se asusta, más encima empieza a botar, chorrean, ¿cierto? Chorrean, se mojan a veces enteros. Se supone que el laboratorio, cuando nos dice la indicación para gatos, nos da, considera todo eso. Porque el laboratorio ya hizo el estudio, lo que les digo, desde que ellos crean una cosa hasta que puede salir al mercado, pasan por lo menos 10 años. Y en esos 10 años ellos han estado estudiando el fármaco. Entonces ellos han visto también eso. Por consiguiente, ¿le doy más? No. ¿Ya? La respuesta es no. Debería estar considerado. Ahora tú dices, es que yo he visto animales que botan un poquito de saliva y otros que se mojan enteros. ¿Ya? No todos responden de la misma forma. ¿Le doy o no? No. ¿Ya? No. Esa es la respuesta. Ahora tú te quedaste con la duda. Más encima, por ejemplo, si es un antibiótico, tiene que pasar por lo menos 2 días de tratamiento para que yo vea si está haciendo efecto. Y en esos 2 días y la gente te empieza a llamar por teléfono, te decían, no, está igual. Está igual. Ahora, está igual. Terrible. Y uno se queda con la duda. Realmente no tenía que darle más, pero no se tiente. ¿Ya? Uno no debiera darle más. Bueno, la vía oral, ¿cierto? Que estamos viendo, ya sabemos, entra, pasa al estómago. El estómago es esto, ¿cierto? Es una estructura que no está hecha para absorber, está hecho para hidrolizar nutrientes, ¿cierto? Para achicarlos y que se puedan absorber cuando llegan al duodeno. La función es digestiva. Sabemos que igual puede absorber algunos tipos de medicamentos, pero ¿por qué no tiene función buena de absorción? Porque su epitelio es grueso, ¿cierto? Está cubierto de moco para proteger la pared, ¿cierto?, del ácido clorhídrico. Tiene una superficie de absorción pequeña, los estómagos siempre son chiquititos, ¿cierto? Supone que es más o menos un puño de uno, en este caso. Más encima, tiene una gran resistencia eléctrica por el ácido clorhídrico. Entonces, no es un lugar bueno para absorción. Y a pesar de eso, los fármacos que son ácidos débiles se absorben. ¿Ya? El resto no. Ningún otro. Solo los ácidos débiles se consiguen absorber algo en el estómago. Por ejemplo, los salicilatos, como el ácido acetilsalicílico y lo que yo les decía, todos los que se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroidales, y los barbitúricos, que son todos derivados del ácido barbitúrico, así que son ácidos débiles, por ejemplo el fenobarbital. ¿Ya? Esos son los únicos que se absorben en el estómago, pero igual, como no es un lugar de absorción, se absorbe una porción solamente. Aunque sea un ácido débil, no se absorbe el 100%, se absorbe una parte. Después del estómago llega al intestino el fármaco, y el intestino sí es una zona de absorción, ¿verdad? Tiene un epitelio fino, tiene gran superficie de absorción, tiene poca resistencia eléctrica. El intestino en todos los animales tiene un pH cercano al neutro, un poquito más alcalino, pero bien cercano al neutro. Entonces, todos los fármacos ácidos y bases débiles se absorben bien en el intestino. No se absorben ni ácidos ni bases fuertes en el intestino, a pesar de que sea una zona de absorción por excelencia. Y hay fármacos que no se absorben tampoco en el intestino, a pesar de ser una zona de absorción por excelencia, porque son polipeptídicos, o sea, moléculas grandes. No son capaces de absorberse, ¿ya? Por ejemplo, la insulina. No saco nada con tomarme la vía oral porque no va a llegar a ninguna parte, ¿ya? Ahora, los fármacos, tenemos fármacos, ¿cierto?, que son ácidos débiles que casi no se absorben en el intestino, y hay algunos que simplemente no se absorben, simplemente porque están muy ionizados. Los ejemplos que salen aquí, el curare, algunas sulfas y la neomicina, antibióticos. Entonces, ese tipo de antibióticos, ¿para qué los uso? No se absorben, yo los tomo y no se absorben. ¿Para qué los uso? ¿Tópico? Sí, tópico, para infecciones digestivas. Uso tópico, ¿ya?
Si tengo una infección respiratoria no me sirve, porque no se va a absorber, no va a llegar al pulmón. Pero al tubo digestivo, si tengo una infección digestiva, me sirve. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, a veces uno piensa esto es malo que no se absorba. No, depende para qué lo voy a usar. ¿Ya? Bueno, y el otro ejemplo que sale aquí es el curare, que los chiquillos jóvenes no lo conocen. En mis tiempos, yo siempre les digo, en mis tiempos nosotros leíamos mucho cosas de aventura y conocíamos mucho de los libros, muchos de los libros de aventura tenían que ver con la selva amazónica, porque era un lugar desconocido. ¿No? Todavía hay tribus de indios que viven en el Amazonas que no se han descubierto. Ya, imagínense cuando yo era chica, ni hablar, ¿cierto? No se conocía casi nada. Entonces, el curare lo conocíamos todos, porque el curare era una pastita que usaban los indios amazónicos para cazar. Entonces lo ponían en la punta de la flecha, untaban la punta de la flecha con el curare, que era una pasta, y cazaban. Y no importaba dónde cayera la flecha, el animal se moría. Después se lo llevaban a la casa y se lo comían. Y no se moría nadie con el animal que se había muerto con la flecha. La razón es que el curare es un tóxico que hace efecto inyectado, pero no por vía oral. Efecto a nivel paso se pierde todo. Entonces las personas cazaban y no importaba que le agarrara un pedacito de piel, si se inyectaba el curare, el animal moría. Y después se lo podían comer y no le pasaba nada. Entonces los indios amazónicos hacían el trueque, no solamente lo usaban ellos para cazar, sino que hacían trueque con otras tribus indígenas del Amazonas para cambiar cosas que ellos no tenían por curare. ¿Y por qué mata? Porque produce parálisis respiratoria, parálisis muscular, y la muerte es por parálisis respiratoria. Pero tiene que ser inyectado. Es como el virus rábico, ¿cierto? Que el animal tiene que morder para que inyecte el virus rábico. En este caso también, tiene que ser inyectado. Solamente actúa por vía parenteral, por vía oral no se absorbe nada. Profesora, en el caso de las comunidades, ¿qué es lo que produce que no haya No, la famotidina disminuye la producción de ácido clorhídrico. Lo que pasa es que tú al tener, como el ácido clorhídrico lo que hace es hidrolizar los nutrientes, no hace bien efecto porque tiene muy poquito. Entonces, muchos alimentos no se hidrolizan, no se absorben y salen. Como dije, se pierden. Y si es mucho lo que se pierde, o sea, si estás produciendo muy poco ácido clorhídrico, puede haber diarreas por ácido clorhídrico. Porque no aprovechaste nada, se fue todo afuera. Y el organismo, como tiene tanto que botar, lo expulsa de forma de diarrea. ¿Ya? Pero lo que hace es disminuir la producción de ácido clorhídrico, nada más. Bueno, la vía sublingual que estábamos hablando. Sublingual es aquí. Bueno, aquí esto es una ránula, que es una obstrucción del conducto de la glándula salival. Como no se puede eliminar la saliva, se empieza a acumular. Se acumula aquí, porque esto es blandito, entonces puede... Y llega un momento en que el animal cierra la boca y se le salen los globitos rojitos para los lados. ¿Ya? Pareciera ser que al animal no le duele mucho, porque el animal come, actúa igual que siempre. La gente se da cuenta porque le empieza a salir una cosa roja por un lado. Y se asusta, obviamente. No es normal que le salga una cosa roja por un lado de la boca. Más encima, si la tiene apretada, si la tiene cerrada, pareciera que se está mordiendo. Bueno, de hecho, muchas veces se muerde. ¿Ya? Y se debe a obstrucción de los conductos porque a veces en la saliva se producen unos cálculos, ¿cierto? Igual como cualquier cálculo, que obstruyen el conducto salival, es muy finito. Entonces queda atrapado el cálculo y hace que no se salga la saliva. Y es malo para la digestión. Nosotros sabemos que empezamos la digestión en la boca, ¿cierto? Con la saliva. Pero además produce este acúmulo. Generalmente, la mayoría de las veces, esto se resuelve con glucocorticoides que tienen un gran efecto antiinflamatorio, desinflama el conducto, hace que el cálculo pase, se desobstruye. Pero hay veces en que hay que hacer cirugía y hay que hacerle aquí una abertura permanente, porque ese conducto quedó imposibilitado para siempre. Entonces se le hace como una boca a esta zona que para que quede abierto permanente y que la saliva salga normalmente hacia la boca y no quede ahí acumulada. ¿Ya? Bueno, pero la vía sublingual es esto. Y de todas maneras es un espacio pequeñito, ¿cierto? Debajo de la lengua, no es muy grande. Por consiguiente no me sirve para poner dosis grandes de medicamento.
Me sirve solamente en medicamentos que puedo usar en dosis pequeñas. Y por otro lado, ni hablar, ¿cierto? Este animal está anestesiado. Ábranle la boca a cualquiera, hasta un perro, que este es un perro, ¿cierto? Ábranle la boca y más encima levántenle la lengua y pónganle un medicamento que no va a ser rico debajo de la lengua. No es práctico para nosotros, por eso que no lo usamos mucho, ¿ya? Pero no es que sea una vía mala. De hecho, la vía sublingual no tiene efecto primer paso, a pesar de ser enteral. Por lo tanto, todo lo que pongo ahí debajo de la lengua va inmediatamente a circulación sistémica. No pierdo nada. ¿Ya? La razón es que cuando pongo ahí debajo de la lengua, ese medicamento es sacado, ¿cierto?, de ese lugar por las venas lingual y maxilar interna que van a dar a la yugular y de ahí circulación sistémica. Entonces no tengo ninguna pérdida. Por lo tanto, sirve para algunos fármacos que yo puedo administrar en dosis pequeñas y el efecto es muy rápido. Es casi como una vía endovenosa. Pero en la práctica, en nosotros, ¿cierto?, en las personas funciona mejor porque se las ponen debajo de la lengua. Pero en la práctica, nosotros la mayoría de las veces cuando usamos la vía sublingual, en la práctica queda en cualquier parte, pasa la saliva, se traga, efecto primer paso, y se puede perder todo el fármaco, que acuérdense que además es una cantidad pequeñita. Entonces en la práctica se usa poco esta vía, no porque no sea buena, sino porque es difícil de aplicar, ¿ya? ¿Cuándo usamos esta vía sublingual nosotros en veterinaria? Claro, cuando tenemos una depresión respiratoria usamos un analéptico o estimulante respiratorio. Se usa el inyectable y lo puedo poner el mismo inyectable aquí, sublingual, por ejemplo, cuando tengo nacimiento de crías por cesárea, en toda la especie. Ya sabemos, a pesar de que tiene la barrera placentaria, ¿cierto?, el animalito todavía no ha nacido, pero le llega el anestésico antes de salir de la guatita de la mamá. Y nace entonces con depresión del sistema nervioso central. Y lo que más les cuesta a todos los recién nacidos es respirar. Por lo tanto, les cuesta respirar, o a veces les cuesta respirar un par de veces y paran de respirar. Yo le pongo 1 o 2 gotitas aquí a cualquiera y se resuelve el problema. Aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen tidal, o sea, la cantidad de aire inspirado por minuto. Entonces, salvo muchas vidas, pero son recién nacidos. Son animalitos que no me van a hacer daño, digamos, ¿ya? Pero en la vida real, para otro tipo de fármaco, no es una buena opción. No porque sea mala, sino porque no la puedo usar. La vía rectal, los medicamentos que pongo por vía rectal son los supositorios, ¿cierto? Que es una forma farmacéutica que se llama semisólida, porque es sólida a temperatura ambiente, pero a temperatura corporal se disuelve y entrega inmediatamente el principio activo del fármaco. O sea, es muy rápida de disolver, por eso se llama semisólida, porque es casi como que estuviera ya disuelto, ¿ya? Y es una buena opción cuando tengo vómitos, pero para nosotros en veterinaria no. En la práctica nosotros la usamos cuando tenemos inconsciencia, porque aunque el animal tenga vómito, si yo le pongo un supositorio me va a llegar, patada, mordisco, rajuñón, lo que sea, pero me va a llegar, ¿ya? Entonces nosotros la usamos cuando hay inconsciencia. Cuando se pone en el recto, el fármaco se absorbe a través de las venas hemorroidales, que hay 3, superior, media e inferior. Y la única que tiene efecto de primer paso es la vena hemorroidal superior, ¿ya? O sea, la mayoría del fármaco que yo pongo por vía rectal se absorbe y llega a circulación sistémica rápido y todo, la gran mayoría, ¿ya? Pero solamente un pedacito. Bueno, las que no se pierden, ¿cierto?, es porque van a la vena cava inferior, circulación sistémica, ¿ya? Entonces es una buena vía también, pero también es difícil de aplicarla. Además, la absorción a veces es irregular, depende si hay fecas o no, ¿cierto? Entonces hay veces que no se absorbe bien porque hay un contenido adentro y cuesta. Y hay muchos fármacos que irritan la mucosa y el animal queda complicado después. Entonces no la usamos mucho, ¿sí? El diazepam. Sí. Ese es uno de los pocos que se usa, en todas las especies también. Animal que llega convulsionando de cualquier especie, por lo que sea, el anticonvulsivante de primera elección es el diazepam, ¿ya? Independiente si el animal está convulsionando porque tiene un ataque de epilepsia, porque le sufrió un trauma craneano, o si tiene una intoxicación por insecticida organofosforado, por ejemplo, que también producen convulsiones. Independiente de por qué está convulsionando, la primera elección es el diazepam, pero el animal viene convulsionando.
póngale una vía endovenosa, ¿ya? Es casi imposible. Entonces, uno calcula la dosis endovenosa con el mismo preparado parenteral para administración endovenosa, le saca la aguja y lo pone rectal. Y el animal deja de convulsionar y ahí yo pongo mi guía y sigo. Ahí recién empiezo a preguntarle a la gente qué pasó, si es que sabe, ¿ya? A veces la gente no tiene idea de qué le pasó. ¿Sí? El diazepam irrita la... No, no. Pero tú con la jeringa puedes irritar. Entonces igual puede generar algún desagrado después, ¿ya? Pero el diazepam con fármaco no. Entonces, de las vías enterales, la que usamos es la oral. Las otras las usamos en forma esporádica. No habitual. Y las vías parenterales, tenemos la intravenosa que se puede poner así, IV, o endovenosa, es el mismo, ¿cierto? Y se caracteriza porque independiente si yo uso una vena periférica, como esta, como la safena o la radial, o uso la yugular, que es una vena central, se considera que el fármaco llega inmediatamente a circulación sistémica. ¿Ya? Es muy rápido. La verdad es que hay muy poca diferencia entre ponerla en una periférica que en una central. Entonces, da lo mismo desde el punto de vista terapéutico, ¿cierto? No veo gran diferencia. Entonces da lo mismo, yo uso la vena que a mí más me acomode, ¿ya? En el paciente, depende del paciente que estoy usando. Además, ¿cierto? Tiene la ventaja que como llega en forma instantánea, como decimos, me sirve para emergencia. Es la mejor alternativa porque es cuando más rápido llega el fármaco al lugar donde yo quiero que actúe. También me permite administrar soluciones irritantes. Lean ligeramente irritantes. Acuérdense que los fármacos no son ácidos ni bases fuertes, por eso que nunca deberían ser muy irritantes, ¿ya? No vamos a poner una cosa terrible en una vena. ¿Por qué puedo poner soluciones irritantes? Porque en el interior de los vasos sanguíneos no hay casi terminaciones nerviosas de dolor. Entonces el animal no se da cuenta. Le da lo mismo si es un poquito irritante o no es irritante. No lo percibe. Bueno, nosotros tampoco. Ya, no solo el animal. También me permite ponerle sustancias hipertónicas. En las otras vías debo poner solo isotónicos. ¿Ya? Pero cuando pongo endovenoso siempre lo tengo que administrar lento. La idea es que el fármaco se mezcle con la sangre y no se forme un émbolo de fármaco, ¿cierto? Porque ese émbolo va a seguir por el vaso sanguíneo y me puede generar un infarto, una zona infartada. Entonces, por eso que siempre que es endovenoso, a mí no necesitan decirme lo que es endovenoso lento. Yo sé que si es endovenoso, es lento. ¿Ya? En un curso que fui, un profesor dijo que tenían que ser, siempre los fármacos tenían que ser diluidos, siempre. Normalmente, cuando tú administras un fármaco, lo diluyes en la jeringa. Pero cuando tú usas el término diluido, en farmacología, tú estás hablando de diluirlo en un suero. ¿Ya? Claro, uno lo diluye, pero en la jeringa. Eso no se llama dilución en farmacología. ¿Ya? Si tú lees un vademecum y te dice administrelo lento y diluido, tú sabes que dice diluido es en un suero, no en una jeringuita. O sea, en por lo menos 100 ml. ¿Ya? Ahora nosotros siempre que aplicamos, lo habitual es que tú calculas la dosis, ¿cierto? Lo pones en la vía endovenosa, ¿cierto? Cuando corresponde, chupas el suero y se lo vas poniendo lento. Pero a eso no se le llama diluido en farmacología, ¿ya? Si a ti un vademecum te dice diluido, no es en la jeringa, es en un suero, ¿ya? En una porción de suero importante. O sea, ¿Ya? me refiero, o sea, a lo que él se refería, me imagino que era en la dilución A la dilución en la jeringa, claro, claro. ¿Ya? Sabemos que siempre es lento y por eso que lo diluimos, si no me dice nada, yo sé que es diluido. Por eso que siempre lo diluimos, si no me dice nada, lo diluyo en la jeringa. Ahora, cuando es más lento, el vademecum me van a decir, o la ficha técnica del laboratorio de ese fármaco me va a decir, administrelo por vía endovenosa lenta en 20 minutos. Ejemplo, la doxorubicina, que es una antineoplásica.
20 minutos. La ranitidina igual es La ranitidina también es lenta, pero tú lo puedes diluir en una jeringa grande. muchas veces que uno lo diluye mucho, va a ser muy lento, muchas igual. Entonces, Sí. otra opción es que de repente uno toma, de repente es mejor inyectarlo intramuscular Sí. y evitas que todo el fármaco que le pasaste Claro. por la vida. Sí. Sí. Hay fármacos que, y de hecho tú lees la ficha técnica de la ranitidina y no te dice nada en especial. O sea, tú sabes que tienes que ponerlo lento nomás, pero te dice cuán lento. ¿Ya? Ahí viene la disyuntiva. ¿Cuán lento? ¿Cuán diluido? ¿Ya? Claro. Hay otros, como les digo, la doxorubicina, a uno le dicen administrelo lento en 20 minutos. Y yo puedo decir, ¿lento en 20 minutos? Bueno, lo pongo, pasan 10 minutos, pongo eso es lento en 20 minutos. Pero yo sé que si me dicen lento en 20 minutos, lo tengo que diluir en el suero, tengo que calcular la cantidad de suero en la que tengo que diluirlo para que se demore por lo menos 20 minutos en pasar ese suero. ¿Ya? Aunque ellos no me digan lento y diluido. Cuando me dicen demórate un tiempo así importante, yo sé que lo tengo que diluir en un suero. Por ejemplo, también la penicilina sódica, ¿la ubican? Esa penicilina que uno le echa la agüita destilada y se pone como agüita, se disuelve completamente. La penicilina sódica también hay que administrarla lenta y diluida. No te dicen en cuánto tiempo, pero te dice la indicación. Endovenoso, lento y diluido. Diluido en un suero. O sea, me tengo que demorar por lo menos 10 minutos. ¿Ya? Entonces, hay veces en que no te dicen nada. Yo sé que lo tengo que administrar siempre lento. Y generalmente lo que hacemos es eso, diluirlo en una jeringa, si no me dice nada. Lo voy aplicando de a poquititos. Si hay una indicación, me va a decir lento en tantos minutos. Y hay otros que me dicen lento y diluido. ¿Ya? Y tenemos de nuevo que hacerle caso, porque ellos han hecho este estudio. Entonces, por la vía endovenosa puedo poner varios fármacos que no puedo poner por otras vías, pero tampoco puedo poner cualquier cosa. ¿Ya? No entiendo la jeringa. Tú calculas una dosis, tienes que poner 1 ml. Y uno no mide 1 ml en una jeringa 1 ml normalmente. La mide en una jeringa de 5, de 10. Le pongo 1 ml el fármaco y lleno la jeringa con suero hasta los 10 ml. Y de ahí lo voy poniendo. Entonces tú no pones el fármaco directo, lo pones diluido. Pero diluido en la jeringa no va. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, a eso no se le llama diluido. Cuando te dicen diluido, yo lo tengo que diluir en una botella de suero. Y las botellas de suero más chicas vienen de 100 ml. ¿Ya? Entonces tú, si te dicen diluido en un suero, por lo menos en 100 ml. Y cuando hay la jeringa va directo. No, despacito igual. Claro, pero directo uno lo maneja. Claro, Ya. tú lo manejas. Ah, ya. Claro. Te aseguras que lo diluiste en la jeringa, pero lo diluiste igual. O sea, no te arriesgas a poner el fármaco puro en la vena. Claro. Por eso que el endovenoso, uno sabe que es lento siempre. ¿Ya? Bueno, y hay fármacos que no los podemos